La Operación Barbarroja suele recordarse como la invasión más grande de la historia, un choque titánico entre dos potencias ideológicas destinado a decidir el destino de Europa. Sin embargo, detrás de esa imagen grandiosa se esconde una realidad menos conocida y más incómoda. En el frente central, la ofensiva alemana comenzó a fracasar mucho antes de que los soldados vieran las cúpulas de Moscú. El colapso no llegó de golpe ni con una gran derrota simbólica, sino de forma progresiva, silenciosa y devastadora, mientras el ejército alemán avanzaba convencido de que la victoria ya estaba asegurada. El 22 de junio de 1941, sin declaración formal de guerra, más de 3 millones de soldados del eje cruzaron la frontera soviética. Fue un ataque diseñado para destruir al ejército rojo en cuestión de semanas. Adolf Hitler estaba convencido de que la Unión Soviética era un gigante con pies de barro, sostenido únicamente por el terror político y sin capacidad real para resistir una guerra moderna. En su visión, bastaba un golpe rápido y brutal para que todo el sistema colapsara. El Frente Central, asignado al Grupo de Ejército Centro bajo el mando del mariscal Fedor von Bock, tenía una misión clara y aparentemente sencilla. Avanzar a toda velocidad a través de Bielorrusia, destruir las fuerzas soviéticas en el camino y marchar directamente hacia Moscú. La capital soviética no solo era un objetivo político, sino también un centro neurálgico de comunicaciones, transporte y administración. Tomarla significaba, en teoría, el fin de la guerra. Al inicio, todo parecía confirmar las expectativas alemanas. Las primeras semanas fueron una sucesión de avances espectaculares. Grandes unidades soviéticas quedaron rodeadas en enormes bolsas cerca de Bialystok y Minsk. Decenas de miles de soldados del Ejército Rojo fueron capturados. Las carreteras se llenaron de columnas de prisioneros, exhaustos y desorientados. Para muchos oficiales alemanes, la campaña ya estaba decidida. Moscú parecía solo una cuestión de tiempo. Pero esa confianza ocultaba problemas profundos que comenzaban a manifestarse desde los primeros días. La velocidad del avance superó la capacidad logística alemana. Los camiones recorrían distancias cada vez mayores por carreteras deficientes. El combustible y la munición llegaban con retraso. Los vehículos comenzaban a averiarse sin posibilidad de reparación adecuada. La guerra relámpago funcionaba sobre el papel, pero la realidad del territorio soviético imponía límites implacables. Mientras tanto, el Ejército Rojo, lejos de colapsar, empezaba a adaptarse. Las derrotas iniciales fueron catastróficas, pero no decisivas. Nuevas unidades se formaban en la retaguardia. Fábricas enteras eran desmontadas y trasladadas al este. Soldados mal entrenados, pero en cantidades masivas, eran enviados al frente. La Unión Soviética absorbía el golpe sin desintegrarse, algo que el alto mando alemán no había contemplado seriamente. En el frente central, los soldados alemanes comenzaron a notar un cambio en la naturaleza del combate. Los enfrentamientos ya no eran simples persecuciones de unidades desorganizadas. Los soviéticos defendían ciudades, ríos y cruces clave con una resistencia creciente. Cada avance requería más tiempo, más hombres y más recursos. La sensación de una campaña rápida empezó a desvanecerse, sustituida por una guerra de desgaste para la que Alemania no estaba preparada. Uno de los primeros indicios claros del fracaso incipiente fue la batalla de Smolensk, en julio de 1941. Aunque los alemanes lograron rodear y destruir varias formaciones soviéticas, el costo fue elevado y el tiempo perdido, crítico. Semanas enteras se consumieron en combates que no figuraban en los planes originales. Moscú seguía lejos, y el calendario avanzaba sin piedad hacia el otoño. Para los soldados en el terreno, la experiencia era contradictoria. Por un lado, seguían avanzando y capturando territorio. Por otro, el enemigo no desaparecía. Los ataques soviéticos, a menudo mal coordinados, seguían siendo peligrosos. La fatiga se acumulaba. Las bajas aumentaban. La moral, aunque aún alta, comenzaba a mostrar fisuras. Muchos empezaron a comprender que esta no sería una campaña corta. El mando alemán enfrentaba dilemas estratégicos cada vez más graves. Hitler, obsesionado con destruir al enemigo por completo, comenzó a intervenir directamente en las decisiones operativas. En lugar de concentrar todas las fuerzas en el avance hacia Moscú, ordenó desvíos hacia el norte y el sur para asegurar flancos y capturar recursos. Esa dispersión de esfuerzos resultaría fatal para el frente central. A medida que el verano avanzaba, el Ejército Rojo ganaba tiempo, y ese tiempo era su mayor aliado.
Cada día que Moscú no caía permitía reorganizar defensas, movilizar reservas y preparar una resistencia más sólida. Los alemanes, atrapados en su propio éxito inicial, no supieron reconocer que la ventana para una victoria rápida se estaba cerrando. La invasión no estaba fracasando por una sola gran derrota, sino por una acumulación de errores, suposiciones equivocadas y realidades ignoradas. El frente central seguía avanzando, pero lo hacía cada vez más lento, más cansado y más vulnerable. Antes de que el invierno, el barro y las contraofensivas soviéticas entraran en escena, Barbarroja ya mostraba señales claras de que su objetivo principal, la rápida caída de Moscú, estaba en peligro. A finales del verano de 1941, el frente central alemán se encontraba en una situación paradójica. Sobre el mapa, el avance seguía siendo impresionante, cientos de kilómetros recorridos, millones de prisioneros capturados y vastos territorios soviéticos ocupados. Sin embargo, bajo esa apariencia de éxito, la ofensiva había comenzado a perder su elemento más importante, el impulso. Y en una guerra diseñada para decidirse en semanas, perder el ritmo equivalía a empezar a perder la guerra. El punto de quiebre no fue una sola batalla, sino una serie de decisiones estratégicas que diluyeron el objetivo principal. Para el grupo de Ejército Centro, Moscú debía ser el corazón de la campaña. Todo estaba planeado para un avance directo y sostenido hacia la capital soviética. Pero a medida que el Ejército Rojo seguía resistiendo y reapareciendo en nuevos frentes, Adolf Hitler comenzó a desconfiar de sus propios generales. Temía dejar flancos expuestos y, sobre todo, quería asegurar recursos económicos clave antes de dar el golpe final. Esa obsesión condujo a una de las decisiones más controvertidas de toda la Operación Barbarroja. En lugar de permitir que el frente central continuara su avance hacia Moscú tras Smolensk, Hitler ordenó desviar unidades blindadas hacia el norte y el sur. Los tanques que debían abrir el camino a la capital fueron enviados a apoyar la captura de Leningrado y, sobre todo, a participar en el gigantesco cerco de Kiev. Desde una perspectiva política y económica, la decisión parecía lógica. Desde una perspectiva operativa, fue devastadora. Para los soldados del frente central, el efecto fue inmediato. El avance se ralentizó drásticamente. Las fuerzas de infantería quedaron sin el apoyo móvil que les había permitido avanzar con rapidez. Las líneas de suministro, ya tensas, se extendieron aún más. El tiempo, que era el recurso más valioso para Alemania, comenzó a escaparse sin posibilidad de recuperarlo. Mientras tanto, el Ejército Rojo utilizó ese respiro para reorganizarse. Aunque seguía sufriendo pérdidas enormes, la estructura del Estado soviético demostraba una resiliencia inesperada. Nuevas divisiones eran levantadas en el interior del país. Reservas estratégicas, que los alemanes no habían detectado correctamente, empezaban a moverse hacia Moscú. La defensa de la capital se transformó en una prioridad absoluta para Stalin. En el frente central, los combates adquirieron un carácter cada vez más desgastante. Las batallas ya no eran grandes cercos espectaculares, sino enfrentamientos prolongados por ciudades, ríos y nudos ferroviarios. Cada avance requería semanas de preparación y consumía recursos que Alemania no podía reemplazar con facilidad. Los soldados empezaron a notar que el enemigo aprendía, se adaptaba y resistía mejor con cada mes que pasaba. Uno de los problemas más graves fue el estado de la logística. Las carreteras soviéticas, en muchos casos simples caminos de tierra, se deterioraban rápidamente bajo el paso constante de vehículos pesados. Los ferrocarriles utilizaban un ancho de vía distinto al europeo, lo que obligaba a reconstruir líneas completas antes de poder usarlas. El combustible escaseaba. La munición llegaba tarde. Las unidades avanzadas se encontraban cada vez más aisladas. A esto se sumaba el desgaste humano. Las bajas acumuladas desde junio ya no podían ocultarse. Oficiales experimentados habían muerto o estaban heridos. Las unidades de reemplazo llegaban con menor entrenamiento. El cansancio físico y psicológico se acumulaba. Muchos soldados comenzaron a escribir en sus diarios que la guerra en el este no se parecía a nada que hubieran imaginado. No era una campaña gloriosa, sino una lucha interminable contra un enemigo que parecía no agotarse nunca. Cuando finalmente, a finales de septiembre, se dio la orden de reanudar el avance hacia Moscú. La llamada Operación Tifón, la oportunidad estratégica ya había pasado. El frente central avanzó una vez más, logrando cercos importantes en Vyazma y Briansk. Decenas de miles de soldados soviéticos fueron capturados. Sobre el papel, parecía un nuevo éxito.
En la práctica, fue un esfuerzo extenuante que dejó a las fuerzas alemanas al límite de sus capacidades. El clima comenzó a jugar un papel decisivo. Las lluvias otoñales transformaron los caminos en mares de barro. Vehículos y cañones quedaban atrapados durante horas o días. El avance se volvió penosamente lento. Cada kilómetro ganado costaba un esfuerzo desproporcionado. Los soldados, mal equipados para esas condiciones, sufrían frío, enfermedades y una fatiga constante. Lo más importante es que, para ese momento, la invasión ya había fracasado en su objetivo principal, aunque nadie en el alto mando alemán estuviera dispuesto a admitirlo. Moscú no había caído en verano, ni siquiera en otoño temprano. La guerra relámpago se había transformado en una guerra de desgaste, exactamente el tipo de conflicto que Alemania no podía ganar contra la Unión Soviética. En el frente central, la invasión fracasó antes de llegar a Moscú porque perdió aquello que la hacía viable, la sorpresa estratégica, la concentración de fuerzas y el tiempo. Cada decisión tomada para asegurar la victoria la alejaba un poco más. Cada semana perdida fortalecía al enemigo. Cuando los soldados alemanes finalmente divisaron, a lo lejos, los suburbios de Moscú, ya no eran un ejército invencible, sino una fuerza agotada, extendida y vulnerable. Cuando el frente central alemán reanudó su avance final hacia Moscú, ya no lo hacía como una fuerza lanzada al ataque, sino como un ejército que intentaba llegar antes de que el tiempo y el enemigo terminaran de cerrarle el paso. A principios de noviembre de 1941, las unidades avanzaban agotadas, con menos hombres, menos vehículos y una logística al borde del colapso. La capital soviética seguía siendo el objetivo, pero ya no era una meta clara, sino una obsesión peligrosa. Para los soldados alemanes, la aproximación a Moscú fue una experiencia marcada por la contradicción. Por un lado, podían sentir que estaban cerca del objetivo decisivo. Por otro, cada día de marcha se hacía más difícil que el anterior. El frío comenzaba a intensificarse, las líneas de suministro fallaban y los reemplazos no llegaban en número suficiente. Muchos combatientes carecían de ropa adecuada para el invierno. La guerra, que debía haber terminado meses atrás, ahora exigía resistir condiciones extremas. El Ejército Rojo, mientras tanto, estaba lejos de estar derrotado. Gracias al tiempo ganado durante el verano y el otoño, la defensa de Moscú había sido organizada con una profundidad que sorprendió a los alemanes. Se levantaron líneas defensivas sucesivas, se fortificaron pueblos, se movilizó a la población civil y se trasladaron divisiones frescas desde el interior del país. Entre ellas, unidades provenientes de Siberia, entrenadas para combatir en condiciones invernales, comenzaron a aparecer en el frente. Los combates en los accesos a Moscú fueron intensos y desesperados. El frente central logró avances limitados, pero cada kilómetro ganado requería un esfuerzo enorme. Las fuerzas alemanas ya no podían realizar grandes maniobras envolventes. El terreno, el clima y la resistencia soviética reducían la lucha a ataques frontales costosos y lentos. La superioridad táctica alemana se diluía frente a una defensa cada vez más sólida. En ese punto, el fracaso de la invasión ya era una realidad estratégica, aunque no se reconociera oficialmente. Moscú no cayó, y lo más importante, no podía caer en esas condiciones. La ofensiva alemana había llegado a su límite operativo. Las unidades estaban demasiado desgastadas para explotar cualquier éxito, incluso si lograban romper una línea defensiva. El frente central había perdido la capacidad de decidir la guerra. En diciembre de 1941, el Ejército Rojo lanzó su contraofensiva. Para muchos soldados alemanes, el ataque fue un shock absoluto. Habían pasado meses avanzando, y ahora se encontraban obligados a retroceder. Las tropas soviéticas, reforzadas y mejor coordinadas, empujaron a los alemanes hacia atrás en varios sectores. El mito de la invencibilidad alemana se rompió definitivamente frente a Moscú. La retirada no fue ordenada ni limpia. Muchas unidades alemanas se vieron forzadas a abandonar equipo pesado, posiciones ganadas a un alto costo y, en algunos casos, a camaradas heridos. El frío extremo agravó la situación. El invierno ruso, tantas veces mencionado, no fue la causa del fracaso, pero sí un multiplicador brutal de errores ya cometidos. La invasión había fallado antes de que la nieve cubriera el campo de batalla. Desde una perspectiva estratégica, el frente central representó el punto de no retorno de la Operación Barbarroja. Alemania no solo había fracasado en tomar Moscú, sino que había perdido la oportunidad de derrotar a la Unión Soviética en una campaña corta.
A partir de ese momento, la guerra en el este se transformó en un conflicto prolongado de desgaste industrial y humano, un tipo de guerra que favorecía claramente a los soviéticos. Para los soldados que participaron en la invasión, la experiencia dejó cicatrices profundas. Muchos habían iniciado la campaña convencidos de una victoria rápida. Terminaron enfrentando una guerra interminable, marcada por el frío, el hambre y un enemigo que se negaba a desaparecer. Los diarios y cartas de la época reflejan una transformación psicológica evidente, del entusiasmo inicial a una resignación amarga. El fracaso del Frente Central también expuso las limitaciones del mando alemán. Las interferencias constantes de Hitler, la subestimación sistemática del enemigo y la incapacidad de adaptar la estrategia a una guerra prolongada fueron factores decisivos. Barbarroja no fracasó por falta de valor en el frente, sino por una planificación basada en ilusiones ideológicas y suposiciones erróneas. Operación Barbarroja, en su frente central, es un ejemplo claro de cómo una invasión puede fracasar sin una derrota espectacular. No hubo un solo momento en el que todo se derrumbara de golpe. El colapso fue gradual, construido día a día a través de decisiones equivocadas, desgaste acumulado y un enemigo que supo resistir el tiempo suficiente para revertir la situación. Cuando el ejército alemán fue detenido ante Moscú, la guerra ya había cambiado de naturaleza. La iniciativa estratégica comenzaba a pasar, lentamente, a manos soviéticas. El Frente Central no fue destruido, pero quedó incapacitado para cumplir su misión original. Y en esa incapacidad se selló el destino de la invasión. La invasión que debía acabar con la Unión Soviética en semanas fracasó antes de llegar a Moscú porque nunca comprendió al enemigo ni el escenario al que se enfrentaba. El Frente Central avanzó más que ningún otro, pero también fue el que mostró con mayor claridad que la guerra relámpago tenía límites. Barbarroja no murió en el invierno, ni en una gran derrota final. Murió en el camino, en el desgaste silencioso, mucho antes de que las torres del Kremlin estuvieran al alcance de la mano.